Queridos amigos lectores, hombres y mujeres de elevadas ideas y nobles sentimientos, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa favorito, Entre las hojas, con su humilde servidor y copiloto de viaje literario, Arturo Gal, hoy transmitiendo desde los verdes, ocres y azules parajes de mi patio trasero. En esta ocasión les traigo una joyita de libro que es The Grapes of Wrath, del autor John Steinbeck, o en alemán John Steinbeck, un autor estadounidense de Salinas, California, que nació en 1902 y falleció en 1968 y es ganador del Premio Nobel de Literatura el año 1962, y que descubrí gracias a una pequeña lectura que hizo una amiga de Facebook, que voy a estar aquí también tagueando para que la busquen, y que me ha encantado. Este libro ha sido verdaderamente una revelación. Me recuerda mucho, mucho, mucho al estilo de William Faulkner, sobre todo en la novela de As I Lay Dying o Mientras Agonizo. Es un drama que yo consideraría un drama de lucha de clases, así como hay dramas generacionales, dramas de guerra, etcétera. Yo consideraría este género como drama de lucha de clases. El autor fue una persona muy comprometida con la causa política. Él fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, fue herido allá, regresó a Estados Unidos, hizo viajes por el Golfo de California, escribió guiones para películas, para Alfred Hitchcock. De hecho, escribió el guión para la película de Viva Zapata con Marlon Brando y Anthony Quinn. Y fue miembro de la asociación de la League of American Writers, la Liga Norteamericana de Escritores, que era una asociación muy roja, y tenía amistad con muchos miembros del Partido Comunista. Fue también censurado y también espiado por la CIA. Y bueno, un autor, como dije, con una carga política muy importante que se deja ver de manera fuerte en la novela. Es una novela extensa, 476 páginas en esta edición de Penguin Classics. La novela fue publicada originalmente en abril del 39, en plena guerra mundial casi, como quien dice. Y vemos una carga, como dije, política muy importante. La premisa del libro, el argumento es de una familia norteamericana pobre, la familia Joad, o Joad se escribe, en donde el personaje principal es uno de esta familia, un joven hijo de esta familia que acaba de salir de la cárcel por asesinar a otro joven en una riña en un baile del pueblo, Tom Joad. Y bueno, él regresa a su familia para encontrarse con que la situación económica de su familia, ya de por sí deplorable, se había convertido a insoportable, era ya de miseria, ¿no? Las grandes compañías estadounidenses asociadas con los bancos habían despojado de la tierra a los pequeños propietarios en el estado de Oklahoma, de donde son estos personajes, y comienzan una migración que va a ser realmente tortuosa por la ruta 66, 69 por Estados Unidos, creo que es 69, si mal no me equivoco, la famosa ruta que cruza de este a oeste y de oeste a este. Um, y bueno, esta va a ser una peregrinación, un vía crucis es la ruta 66, que va a llevar a esta familia. La película tiene adaptación también en película, en blanco y negro. Voy a estar poniendo el enlace aquí. No la he visto, así que no puedo opinar si es buena o mala. Se ve bien, la verdad. Parece que es también un drama generacional, al menos en lo que he visto de YouTube. Pero ya estaré comentando si es que la veo después. Una cosa importante con esta novela es que yo la he leído en el idioma original, en inglés, y creo que es importante para los que puedan hacerlo en inglés leerla en ese idioma, porque el autor maneja el acento de los estadounidenses sureños y lo escribe tal cual hablasen los protagonistas de la novela, con un acento sureño y con las contracciones
que los estadounidenses del sur utilizan. En la traducción no la he visto en español, pero seguramente se pierde un poco ahí. Otra cosa interesante es que también me recuerda un poco a la novela de Emilio Zola de Germinal, en lo que toca a esta miseria que sufre la clase trabajadora más paupérrima, y se vuelve difícil de leer en ocasiones, sobre todo en la última parte, donde la miseria ya aqueja a la familia y a otras personas a niveles ya que los ponen en riesgo, que atentan contra su más pura y esencial existencia. O sea, básicamente pasan hambre a niveles ya mortales. Y ahí se vuelve un poco difícil la novela, se vuelve más trágica, obviamente, después de que los personajes han sido obviamente desarrollados y que han, digamos que, entrado un poco en nuestra en nuestro corazón, que han agarrado le hemos agarrado una cierta estima, después empiezan a peligrar y se vuelve difícil la novela, pero definitivamente es una joya. Por otro lado, esta novela tengo que hacer varias lecturas porque el autor durante el correr de la novela tiene algunos capítulos que son muy cortos, entre 2 o 3 páginas, en donde realmente no es tanto el proseguir de la novela, sino que hay ensayos casi de literatura dentro de la novela, en donde él describe alguna de las situaciones, pero lo hace de una manera y con un lenguaje tan elevado que se convierten en verdaderos ensayos dentro de la novela, y que son realmente verdaderas joyas de la literatura. El lenguaje que utiliza y las metáforas que utiliza son geniales, y quisiera leer algunas de estas. Vamos a entrar a la novela. Esta vez no voy a estar leyendo directamente del libro porque me pareció que requería que tradujese esas frases, y me he dado la tarea de traducir algunas. Espero que la traducción no esté tan mala. Pero en el capítulo 4 el autor aborda esta suerte de teología de la liberación desde la perspectiva protestante, que es muy interesante porque también el puritanismo protestante anglosajón ha sido un movimiento en algunas ocasiones bastante revolucionario, en la guerra de revolución inglesa y en los pioneros, ¿no? En los padres fundadores. En algunas cuestiones tenían ideas bastante eh, comunales, por así decirlo, de administración comunal. Y aquí también hay un personaje que se llama Casey, que es un ex padre, o sea, un ex reverendo, y empieza a hacer una suerte de guía espiritual para la familia. A pesar de que ya no es un reverendo, él llena ese hueco, digamos, espiritual de esa familia, que, como saben ustedes, en el sur de Estados Unidos son también muy cristianos, pero a la vez desde un punto de vista crítico, ¿no? Él, por ejemplo, dice en el capítulo 4, yo digo, tal vez no sea pecado, tal vez solo la forma en que la gente es. Tal vez nos hemos estado azotando por nada. Y pensé en cómo algunas hermanas se golpeaban con un metro de alambre, y pensé que tal vez les gustaba hacerse daño, y tal vez a mí me gustaba hacerme daño. Bueno, estaba tumbado bajo un árbol cuando me di cuenta y me fui a dormir. Dice, todo es parte de lo mismo, y algunas de las cosas que la gente hace son buenas y otras no, pero hasta ahí llega el derecho de cualquier hombre a opinar. Aquí el personaje Casey está observando a esta familia y a estos trabajadores rurales, y se da cuenta que simplemente son seres humanos que no tienen la capacidad de pecar desde el punto de vista cristiano, ¿no? Sino que son acciones buenas o malas desde el punto de vista que se les quiera tomar. En el capítulo 5 hay un largo pasaje que a mí me encantó. Creo que es la parte mejor del libro en cuanto a el idioma, que yo compararía con el capítulo del Capital de Marx, en donde habla sobre la transformación o la transmutación del alma capitalista, el fetichismo del Estado, de elevar a ese Estado, a ese sistema capitalista, a un ente por sí mismo que existe sin capitalistas, ¿no? Un capitalismo sin capitalistas, sino un sistema que es como un ente etéreo que existe sin cuerpo físico. Y vamos a ver a qué me refiero cuando les lea esto. Algunos de los propietarios eran amables porque odiaban lo que tenían que hacer, y algunos de ellos estaban enfadados porque odiaban ser crueles, y algunos de ellos eran fríos porque hacía tiempo que habían descubierto que uno no podía ser propietario a menos que fuera frío.
y todos estaban atrapados en algo más grande que ellos mismos. Algunos de ellos odiaban las matemáticas que los impulsaban y otros tenían miedo y otros adoraban las matemáticas porque les proporcionaban un refugio del pensamiento y de los sentimientos. Si un banco o una compañía financiera eran los propietarios del terreno, el hombre propietario decía: el banco o la compañía necesita, quiere, insiste, debe tener, como si la compañía fuera un monstruo, con pensamiento y sentimiento que les había atrapado. Estos últimos no se responsabilizaban de los bancos ni de las empresas porque eran hombres y esclavos. Uy, me moví aquí un poco. Eran hombres y esclavos, mientras que los bancos eran máquinas y amos al mismo tiempo. Algunos de los propietarios se sentían un poco orgullosos de ser esclavos de amos tan fríos y poderosos. Los propietarios se sentaban en los coches y explicaban: sabéis que la tierra es pobre, lleváis mucho tiempo trabajando en ella, Dios lo sabe. Pero veráis, un banco o una empresa no pueden hacer eso, porque esas criaturas no respiran aire, no comen carne de costado, respiran beneficios, comen el interés del dinero. Si no consiguen, mueren. De la misma manera que tú mueres sin aire, sin carne. Es algo triste, pero es así. Es así. Los arrodillados levantaron los ojos para comprender. No podemos aguantar. Quizá el año que viene sea un buen año. Dios sabe cuánto algodón el año que viene va a ser necesario, y con todas las guerras, Dios sabe qué buen precio tendrá el algodón. ¿No hacen explosivos con el algodón y uniformes? Si hay suficientes guerras, el algodón tocará el techo. El año que viene, tal vez. Levantaron la vista interrogantes. No podemos depender de ello, le respondieron. El banco, el monstruo, tiene que hacer beneficios todo el tiempo. No puede esperar, morirá. No, los impuestos siguen. Cuando el monstruo deja de crecer, muere. No puede ser de un solo tamaño. Claro, gritaron los arrendatarios, pero es nuestra tierra, nosotros la medimos y la repartimos, nacimos en ella, nos mataron en ella, morimos en ella. Aunque no sirve para nada, sigue siendo nuestra. Eso es lo que la hace nuestra, nacer en ella, trabajarla, morir en ella. Nosotros no somos nada, es el monstruo, le respondían. El banco no es como un hombre. Sí, pero el banco solo está hecho de hombres, no te equivoques. Te equivocas mucho. El banco es algo más que el hombre. Aquí viene el fetichismo del Estado, del sistema. Sucede que todos los hombres de un banco odian lo que hace el banco y sin embargo el banco lo hace. Te digo que el banco es algo más que los hombres, es el monstruo. Los hombres lo crearon, pero no pueden controlarlo. Los inquilinos lloraban, el abuelo mataba indios, papá mataba serpientes por la tierra. Quizá podamos matar a los bancos, son peores que los indios y las serpientes. Quizá tengamos que luchar para conservar nuestra tierra como hicieron los abuelos. O sea, aquí vemos cómo en su inocencia la clase trabajadora rural eh, veía este nuevo sistema como si fuese un ente tangible que podían acabar con él de la misma forma que acabaron con los pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Y después de ahí, de esta inocencia de la clase trabajadora, viene la primera reacción de lucha, que es algo cercano al ludismo inglés, ¿no? Ese movimiento de obreros de las fábricas que empezaron a destruir la maquinaria en el siglo XIX para oponerse al despido masivo que originaba el empleo de estas máquinas. Decía aquí el autor, esto es una parte muy bonita: los tractores llegaron por los caminos y a los campos reptando. Se movían como insectos, teniendo la increíble fuerza de los insectos, se arrastraban por el suelo, tendían la vía, rodaban sobre ella y la recogían. Tractores diésel que no hacían nada mientras estaban parados, tronaban cuando se movían y luego se calmaban con un rugido zumbón. Monstruos de nariz respingona, levantando el polvo y metiendo sus hocicos en él, en línea recta por el campo, a través de vallas, a través de patios, entrando y saliendo de barrancas en líneas rectas. No corrían por el suelo, sino por sus propios arcenes. Ignoraban colinas y barrancos, cursos de agua, vallas, casas. El hombre sentado en el asiento de hierro, el conductor, no parecía un hombre, con guantes, gafas, máscara de goma contra el polvo sobre la nariz y la boca. Era parte del monstruo, un robot en el asiento. El estruendo de los cilindros resonó en todo el país, se fundió con el aire y la tierra, de modo que la tierra y el aire murmuraron en una vibración simpática. El conductor no podía controlarlo, atravesaba el país en línea recta, atravesaba una docena de granjas y volvía directamente. Un movimiento de los mandos podía desviar al gato, pero las manos del conductor no podían moverse porque el monstruo que construyó el monstruo que envió al tractor se había metido de algún modo en las manos del conductor, en su cerebro y en sus músculos. Le había atrapado los ojos y le había amordazado. Le había tapado la mente, le había amordazado el habla. Él había tapado la percepción, le había amordazado la protesta. No podía ver la tierra tal como era.
No podía oler la tierra tal como olía, sus pies no pisaban los terrenos, ni sentía el calor y el poder de la tierra. Se sentaba en un asiento de hierro y pisaba pedales de hierro. No podía vitorear ni azotar, ni maldecir, ni alentar la extensión de su poder, y por ello no podía vitorear, ni azotar, ni maldecir, ni alimentarse, ni alentarse a sí mismo. No conocía ni poseía, ni confiaba, ni suplicaba a la tierra. Si una semilla lanzaba, no germinaba, no era nada. Si la joven planta de empuje se marchitaba en la sequía o se ahogaba en un diluvio de lluvia, no era más para el conductor que para el tractor. Él no amaba la tierra más de lo que el banco la amaba. Podía admirar el tractor, sus superficies mecanizadas, su oleada de potencia, el rugido de sus cilindros detonantes, pero no era su tractor. Detrás del tractor rodaban los discos brillantes, cortando la tierra con cuchillos, etcétera. O sea, es un pasaje muy bonito como lo pone el autor de una manera casi poética. De hecho, en la parte de atrás, el Sunday Times, que hace una reseña del libro, dice que es un verdadero poeta, prosista el autor, y tengo que estar de acuerdo. Me acuerda mucho también a los relatos que me contaban mis padres. Ambos crecieron en la zona rural, trabajaron la tierra, y me contaban de esa conexión del hombre con la tierra, y de cómo también sus familias sentían esa conexión. Y me recordó muchísimo la descripción que hace Steinbeck en este sentido. A mí me gusta también la novela en que toca el tema de los migrantes intraestadounidenses del este al oeste, que son también tratados como poco menos que un perro, no por el racismo, sino por el clasismo, ¿no? De los californianos en contra de los llamados Okies, la gente de Oklahoma que venía a inmigrar. Y aquí dice el autor algo que me recordó mucho en el capítulo de Marx del Capital, el primer libro, también sobre el ejército de trabajo de reserva, ¿no? De estos migrantes que están siempre ahí listos para tomar el trabajo más barato, y es un gran tema en la novela, también el movimiento de las huelgas. Dice: la autopista 66 es la principal carretera de los migrantes. La 66, el largo camino del hormigón que atraviesa el país, ondeando suavemente arriba y abajo en el mapa, desde el Mississippi hasta Bakersfield, sobre las tierras rojas y las tierras grises, serpenteando hacia las montañas, cruzando la divisoria y bajando hacia el brillante y terrible desierto, y atravesando el desierto hacia las montañas de nuevo y hacia los ricos valles de California. 66 es el camino de un pueblo en fuga, refugiado del polvo y de la tierra que se encoge, del estruendo de los tractores y de la propiedad que se encoge, de la lenta invasión del desierto hacia el norte, de los vientos tortuosos que aúllan desde Texas, de las inundaciones que no traen riqueza a la tierra y roban la poca riqueza que hay. De todo huye la gente que llega a las 66 desde las carreteras secundarias afluentes, desde los caminos, las carreteras rurales llenas de baches. Está muy, muy interesante. Después el autor toca algunos temas políticos de algunas personas que están metidos en las huelgas, que quieren trabajar por más dinero, y corre ahí ya el vocablo bolchevique. Les llaman bolcheviques, les llaman rojos, les llaman revoltosos, y los persigue la policía estatal californiana. Hay unas referencias a Marx, a Jefferson, a Lenin y a Paine. Interesante esa combinación. Y dicen ahí que dice el autor, pero eso no puedes saberlo porque la necesidad de poseer te congela para siempre en el yo y te separa para siempre del nosotros. Y ese viene en la referencia que hace de Marx y de Paine y de Jefferson y de Lenin. Entonces me parece muy bien. El autor, el personaje principal contesta: claro que sí, dijo Tom, soy bolchevique. Y le responden: hay demasiados tipos como tú por aquí. Tom se rió mientras salía por la puerta y subía a su Dodge. Él no sabía realmente que era un bolchevique, pero hay un pasaje en el libro donde él dice: si esto y esto y esto es ser bolchevique, si pelear por un trabajo digno para poder alimentar a mi familia y ser bolchevique, pues God damn, I'm a bolchevique. Dice, ¿no? Está muy, muy bonito como él llega a una conclusión así. Se menciona también el despojo de la tierra que perteneció a México, en California. Recordemos que este autor viajó por el Golfo de Cortés, que le llaman el Mar de Cortés, el Golfo de California, y parece que estuvo bastante tiempo en México también, y parece que tenía una simpatía por el pueblo mexicano. Me gusta el final. La novela no la voy a spoilear, por supuesto, tiene un final pues que no, no nos deja contentos, pero al final da una pincelada de lo que sería una
un despertar de la conciencia, ¿no? De clase o el comienzo de un movimiento revolucionario en Estados Unidos y lo maneja muy velado, lo maneja de una manera muy subjetivo. Dice el autor en uno de sus últimos capítulos, y si no se asustan, y si se ponen de pie y disparan. Estos hombres estaban armados cuando eran niños. Una arma es una extensión de ellos mismos. Y si no se asustan, y si alguna vez un ejército de ellos marcha sobre la tierra como hicieron los lombardos en Italia, como hicieron los alemanes en la Galia y los turcos en Bizancio, eran hordas hambrientas de tierra, mal armadas también, y las legiones no pudieron detenerlas. La matanza y el terror no los detuvieron. ¿Cómo se puede asustar a un hombre que no solo tiene hambre en su estómago, sino también en el de sus hijos? No puedes asustarle. Ha conocido un miedo más allá de cualquier otro. Y creo que eso es también un poco lo que ocurre en la novela de Germinal, ¿no? De Solá. Cuando el hombre lo pierde todo, se convierte en la persona más peligrosa, alguien que no tiene nada que perder. Y recuerdo también que, ¿qué autor clásico hablaba de eso? Cicerón, creo, Cicerón, si no es Cicerón, era Séneca, que decía que un hombre que no tenía nada, que le infundían un terror más allá del que era soportable, la única reacción posible era la de rebelarse contra ese terror, porque no había una opción más, no había la opción de seguir soportando. Entonces, me parece que el final de esta novela es muy ad hoc con esa expresión y que es el preámbulo, digámoslo así, de un movimiento revolucionario espontáneo que viene de la lógica de cualquier sentido común, de cualquier persona, de cualquier trabajador. Y bueno, no me queda más que recomendar este libro al autor también. Es el autor también de una novela que es muy conocida, no he leído, que se llama De Hombres y Ratones, Of Mice and Men, y Al Este del Edén, que tampoco he leído, pero ahora me he dado cuenta que él es el autor de esas novelas y no sabía. Y si no han leído a William Faulkner, también deben de leerlo, Mientras agonizo, que es una novela que está en la misma línea, en la misma tesitura, y que es parte de esa literatura sureña estadounidense que no le pide nada a los más grandes exponentes de la literatura latinoamericana parecida a esa. De hecho, estoy leyendo ahora a Gabriel García Márquez y me recordó en algunas partes a estos autores latinoamericanos, pero que la verdad sea dicha, debo reconocer que William Faulkner y Steinbeck, su carga literaria me parece a mí más bonita, y también la carga sobre todo política de Steinbeck es mucho más notoria que en los autores, algunos latinoamericanos. Les tengo una sorpresa también, próximamente vamos a estar reseñando a García Márquez con una invitada especial del mismo país que el autor, y estaremos aquí comentando sobre su obra El amor en tiempos de cólera. Así que un saludo y sigamos leyendo.